Hola, ¿cómo les va? Estamos compartiendo un nuevo programa de los protagonistas del fin del mundo. Estamos realizando la apertura del programa de hoy en el cementerio viejo, así lo conocemos, el cementerio de la ciudad de Ushuaia, el cementerio de antiguos pobladores. Y estamos en el sector de la Cruz Mayor. Junto a ella descansan los restos de quien fuera gobernador en 3 oportunidades, Ernesto Manuel Campos, porque vamos a hablar de él. Justamente en este mes de enero, el 15 de enero pasado, se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ernesto Manuel Campos nació el 5 de agosto de 1914, ingresó a la Escuela Naval en 1931. A partir de allí comienza toda una carrera en la faz militar. Pero nosotros vamos a centralizarnos hoy en la obra que Ernesto Campos realizó para el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para eso vamos a revivir la entrevista que años atrás realizamos a una de sus hijas, fueguina ella, como es Mercedes Campos, Mechita Campos, quien asiduamente llega a la ciudad de Ushuaia. Fueguina, y ya lo va a escuchar en algunos pasajes, con mucha alegría habla de su Tierra del Fuego. Y ella nos va a hablar de Campos, de toda la actividad que tiene mucha relación con el turismo, con la creación de hosterías, con la apertura de rutas, con la creación del Parque Nacional, la fundación de distintas instituciones como la Radio Nacional, entre otras actividades o entre otras obras, de las Islas Malvinas también, que visitó en más de una oportunidad. Por eso el programa de hoy va a estar dedicado, a pocos días de cumplirse este nuevo aniversario de su fallecimiento, a Ernesto Manuel Campos a través de su hija, Mechita Campos. Ya volvemos. Esta es la plaza cívica, la plaza central de la ciudad de Ushuaia, hoy totalmente reformada, arreglada, para el disfrute de todos los vecinos. Esta plaza, de la cual vemos fotos mientras le hago este relato, ha sido el lugar de innumerables actos donde participó, obviamente, quien fuera el gobernador, Ernesto Campos, y también Mechita Campos, de la cual ya vamos a empezar a conocerlo un poco más a través de su relato. Mechita, le dije, fueguina, nacida en 1944, siempre recuerda a su ciudad natal. Ella está llena de anécdotas, es de historia viva realmente, como muchos vecinos de nuestra ciudad. Vamos entonces a estos primeros relatos de Mechita Campos, que conoce Ushuaia en profundidad, tiene familiares que están radicados aquí. Mechita Campos, que cada tanto visita su ciudad natal. Mechita siempre vuelve a su querida Ushuaia. Una vez más en Ushuaia, en esta oportunidad como en tantas otras, el homenaje y recuerdo de tu padre. Sí, por supuesto, y esta vez fue un poco más importante porque fueron los 30 años de la muerte de papá. Entonces me vine, mis hermanas no pudieron, y me vine yo, que cada vez que puedo lo hago, porque todos saben que soy fueguina y que esto me tira mucho. Y hablemos un poco, siempre hablamos del ex gobernador Campos, lo hemos hecho con tu madre, con tus hermanas, pero hablamos un poco de Mechita, chiquita, acá en Ushuaia. ¿Cuáles son los recuerdos? Primero, ¿sos nacida en Ushuaia? Sí, soy nacida en Ushuaia y de esa época no tengo muchos recuerdos porque me fui cuando tenía 3 años, pero tengo los cuentos, todos los cuentos de mamá. Yo nací en el 44 y papá lo destinaron acá, el marino, lo destinaron acá para armar la base naval. Y vino con un almirante que era el gobernador marítimo, el almirante Anadón, y un cabo para ayudarle con la papelería, que era Antonio Muriel. Vinieron juntos. Y las señoras del cabo y del joven teniente que era mi papá, venían embarazadas. La mamá de los Muriel, del Pilu, y mamá de mí, nacimos con poco más de un mes de diferencia. Bueno, a las 2 señoras las atendió doña Amanda Beban, que era la que atendía todos los partos, y nosotros vivíamos en la esquina de Maipú y Roca, que había una casa de 2 pisos, que no sé cuándo fue que la tiraron abajo, que ahora está el monumento a Evita. Y en esa casa, esa esquina era en la planta alta, bueno, toda la casa supongo era de los Fernández, pero no de los de Liliana, me dijo otro Fernández. En la parte de arriba vivían los Fernández, que alquilaban una parte de la casa y se la alquilaron a papá y mamá. Abajo estaba el club social.
el día que llegamos, llegó mamá con mi hermano de 1 año, y papá le dijo, bueno, Mecha, yo tengo que trabajar en esto de la base, así que anda a tratar de conseguir una casa. Y mamá consiguió esta casa arriba del Club Social, pero cuando descubrió que no tenía baño, se quería morir, porque dice, ¿cómo voy a tener una casa sin baño? Y papá además la mandaba a buscar casa como si estuviera en Mar del Plata. No había casas para alquilar, era muy poco. Bueno, mamá se arregló porque la gente del buque Ushuaia, que los había traído, el comandante le mandó a su gente para que le armara un baño. Que dice mamá probablemente desarmó un baño del buque para armarle en la casa. ¿Y vos dónde naciste? ¿Dónde fue el parto, el nacimiento tuyo? ¿En la misma casa? En la casa, si no había dónde ir a tener un chico, si no había hospital. Dice mamá que había un médico en el presidio, pero mamá dice, me impresionaba si el médico del presidio me tocaba. Así que estaba el buque de estación, que había venido el comandante con el enfermero de a bordo para ver si podía colaborar, que por supuesto no colaboró, la señora Beban se arregló fantástico. Y papá se había ido a Buenos Aires a buscar la surubí. Le había dicho a mamá, voy a buscar un buque. En cuanto llegaron, mamá se quedó sola, embarazada y con mi hermano. Así que papá partió a Buenos Aires y llegó el 16 de junio, 6 días después de mi nacimiento. La surubí, la famosa lancha surubí, es un recuerdo permanente. En tu caso, cuando hemos charlado en distintos momentos, ¿no? Está muy ligado a los campos esta lancha. Y sí, vos pensás que en el año 44 traer esa lancha navegando, junto con el Olco venía, que era un remolcador que, según papá, era más viejo y más peligroso que la surubí, porque dice se va a hundir en cualquier momento el Olco. Venían navegando con esa lancha hasta Ushuaia, fue toda una odisea. Tardaron como 20 días, venían caleteando y en un momento los dieron por desaparecidos, pero no había radio, no había manera de saber dónde estaban. Así que aparecieron el 16 de junio acá en la bahía de Ushuaia y Albertito Beban contaba, que él se acuerda haber salido a la bahía para ver estos 2 buques, porque la surubí era un buque, es una lancha. Y bueno, y además vino a quedarse en Ushuaia y es de Ushuaia. Porque por ahí alguno dice, bueno, ¿por qué no la traen a Buenos Aires, así la reparan? No, le digo, los fueguinos no van a querer que la lleven a Buenos Aires porque es de Ushuaia. La surubí pertenece a la Armada, pero ¿tenían la posibilidad la gente del pueblo entonces de subir y navegar con ella? Mira, yo creo que al principio no, me parece que al principio vos pensás que era la única lancha que hacía todo el servicio de la costa. Iba hasta Harberton, las estancias, los asentamientos de la gente. Yo no creo que al principio fuera de eso, fuera para turismo, digamos, porque después cuando se la recuperó, que fue el almirante Fusari, cuando cumplimos, como digo yo, porque yo la tomo como si fuera melliza mía, cuando cumplimos 50 años, la recuperaron, la arreglaron, la repararon y salió a navegar, pero ya con autoridades, con gente, porque se me ocurre que es una lancha que ha quedado antigua, ¿no? Bueno, pero el privilegio también, el orgullo de la familia, de tu padre, porque esta lancha aparece en un billete de acá de Argentina, ¿no? Contanos un poco. Se aparece en un billete, creo que de 100 pesos, de la época del año 80, puede ser, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, papá tiene un orgullo con eso, lo tenía de todos tamaños, decía, porque estamos en el billete de 100 pesos, está la surubí, un billete colorado. Y él estaba muy orgulloso. Él a la surubí la amaba, y yo me acuerdo cuando la surubí cumplió 30 años, cumplimos las 2 30 años y estábamos acá en Ushuaia, porque mi marido es marino, estábamos en la misión y papá era diputado, así que él vino y se hizo también un homenaje muy lindo a los 30 años de la surubí. Después a los 50, ya después no se hizo mucho y ahí está la surubí. Pero lucharon para que se quede esa lancha acá. Sí, la lancha yo creo que nadie tuvo la intención de llevársela nunca porque... Puede ser, pero se va a quedar acá, como digo yo, en el agua o afuera. Lo que no quiero es que quede hundida. Ernesto Campos fue designado por primera vez gobernador del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego en 1958. A mis espaldas vemos la ex legislatura fueguina, hoy convertida en el museo a nivel provincial. Esta era
la casa de gobierno y también la residencia del gobernador. Aquí residía Ernesto Campos y su familia durante un tiempo. Luego se mudaron a la famosa casita verde ya en la intersección de las calles San Martín y Roca. Estos son recuerdos que tiene Mechita Campos en el siguiente testimonio. Completo es María Mercedes. María de las Mercedes Margarita, del cual no tengo la culpa. Bueno, todos te conocen por Mechita. Mechita, decías que naciste acá, pero ustedes después vuelven al continente. Sí, cuando yo tendría 3 años, a papá lo destinan a otro puesto en la Armada y nos vamos a Buenos Aires, después nos vamos a Puerto Belgrano, después papá en el año 56 creo que se retira, o 57, no tengo mucho registro. Y en el año 58 el presidente Frondizi le pregunta si quiere ser gobernador de Tierra del Fuego. El papá no tenía palabras para contestar porque no podía creer lo que le estaban pidiendo. Campos, tu padre conocía a Frondizi antes de ser presidente, lo conoce cuando fue presidente, o esto surgió como recomendación de otros. Esto surgió como recomendación. Frondizi le dijo, yo no quiero que usted vaya de gobernador. Y papá le dice, pero mire, señor, que yo ni siquiera lo voté a usted. Entonces papá dice, a mí no me importa, le dijo Frondizi, yo le pregunto si quiere ser. Yo le pregunté al almirante Rojas qué persona podía poner en Tierra del Fuego, que él conocía mucho, porque los fueguinos quieren una persona que los conozca. Entonces, yo quiero que vaya usted. Bueno, papá estaba encantado. Encantado, no lo conocía, lo conoció ahí y bueno, estaba enloquecido de venir acá, ¿te imaginas? Y para vos, Mechita, ¿cómo fue conocer esa noticia? Porque ya ahí tenías unos 10, 12 años cuando... Más, tendría 13. 13 años. Y sí, fue lindo para todos porque ya nos imaginábamos, bueno, como que nos vinimos enseguida. Papá le avisaron esto en mayo y él asumió en junio, y en junio vinimos todos. Yo cumplí 14 acá. Y vinimos a la casa antigua del gobernador, así que era muy como divertido el asunto, porque esa casa con chicos yo creo que nunca. Nos estamos refiriendo a la casa que está frente a la bahía, donde abajo era la casa de gobierno y arriba la vivienda. Claro, abajo eran las oficinas de los secretarios, el despacho de papá, la cocina y todo eso, y arriba la vivienda que tenía 3 dormitorios y un baño. Y bueno, vinimos a esa casa, bien. Mi hermano se quedó en Buenos Aires porque él no quiso cambiarse de colegio, pero las 3 mujeres nos vinimos y bueno, yo empecé a estudiar en el José Martí, en la esquina, en el Nacional Viejo, que estaba donde yo había nacido, abajo, donde estaba el Club Social, ahí funcionaba el Colegio Nacional, que era muy entretenido porque éramos muy pocos alumnos. Ese año que llegamos, egresaron los primeros bachilleres del Nacional, los Pepes, que eran los 3 Pepes. Y me acuerdo de los 3 Pepes que eran grandes, además eran más grandes de edad. Y yo tenía 14 años, estaba bien para el año que estaba cursando. Pero los demás eran más grandes, más chicos, cabos de la Armada, policía. Era una mezcla media rara, sí. Ahora, voy a ir directamente a esto. A una chica de 13, 14 años, venir de la gran ciudad, de conocer la ciudad grande, a un pequeño pueblo, una aldea, y en la época de invierno, ¿cómo viviste ese cambio? Mira, no me acuerdo haberlo vivido mal, porque ya al entrar al colegio enseguida ya hice amigos, y entonces al hacer amigos nos juntábamos en diferentes casas, no había mucho para hacer. Y en invierno los profesores, Albertito Beban y Walner, nos llevaban a aprender esquí acá nomás, arriba de la base, arriba del pueblo. Y nos llevaban a hacer caminatas, íbamos hasta el glaciar, hacíamos más bien un deporte para la época y juntarnos en casas de amigos, pero bueno, era lo que había y lo pasábamos bien. ¿Recordás algunos nombres de tus compañeros de José Martí? Yo cursaba con la Beba Duarte, que la mamá era Olmos, después Ramondelli, que murió, un chico Ramondelli que murió en un accidente de autos. Después estaba Carlitos Loncharich, un poquito más arriba, en 3er grado, pero las aulas eran unos cuartos muy chiquitos porque éramos 3 alumnos por curso, 4, no había más. Éramos muy pocos y teníamos profesores. Los profesores, ellos, bueno, lo teníamos para el profesor Marte,
Julio Canga, esos eran los más estables, digamos. Después teníamos oficiales de la base que ellos, si sabían matemáticas, daban matemáticas, y la señora si sabía inglés, daba inglés, eran idóneos. Y la verdad que fue interesante porque no te aburrías en el colegio. Cuentan algunos exalumnos y profesores que en ese colegio del Martí, estamos hablando Maipú, esquina Roca, eran aulas pequeñas, pero no llegaban la división de las paredes hasta el techo, así que a veces se escuchaba al profesor del otro curso con... ¿sí? Claro, y además vos pensás que al ser 3 alumnos, había 3 sillas, el profesor estaba parado adelante, te tomaba lección todos los días y te enseñaba muy bien. Después había un recreo, que no me acuerdo dónde íbamos en el recreo, porque era muy chico todo eso. Era muy chico, pero lo pasábamos bien. Después había alguno que otro baile en el Cuanip, después alguno que otro baile para elegir la reina de la primavera, que una vez me eligieron a mí. Entonces mis hermanas me cargaban y decían porque sos la hija del gobernador, y había muy pocas chicas, entonces viste, no había mucho para elegir. Vamos a irnos a una pausa. Ya en el próximo encuentro seguimos hablando con Mercedes Mechita Campos, y ella se va a referir a un tema muy especial que también los vecinos de nuestra ciudad, los antiguos pobladores, coinciden. ¿Cómo eran los bailes, por ejemplo, en la década del 60? Ya volvemos. ¿Cómo eran los bailes en la década del 60? Es otro de los recuerdos de Mechita Campos en los distintos clubes, pero con una particularidad que lo han contado muchos vecinos. Eran bailes que iban las chicas, por ejemplo, pero acompañadas de sus padres. Este es otro de los testimonios de Mercedes Campos. Yo me acuerdo del Cuanip, que papá le gustaba ir un rato, él no bailaba mucho, pero le gustaba ir y yo lo acompañaba. Entonces a mí me sacaban a bailar, porque en esa época te sacaban. Y todos era, señor gobernador, ¿puedo bailar con su hija? Señor gobernador, ¿puedo bailar? Yo pues le decía, papá, cortala un poco, porque no paro de bailar. Pará un poco, porque, qué sé yo, quiero descansar un rato. Y sí, yo venía de Buenos Aires, que había otro tipo de fiestitas y cosas, acá había muy poco. Pero bueno, no sé, lo pasaba. Estás hablando de fiestas familiares, donde hoy ya eso ni existe. No, sí, de fiestas familiares, asaltos, porque a esa edad no te dejaban ir a otro lado en Buenos Aires. Pero acá no estaba el lugar para ir a tomar una Coca-Cola, para ir con un chico, con 4 chicos y chicas a tomar algo. Estaba lo de Taberna, que quedaba al lado del cine, que podías tomar un helado, pero también íbamos al cine, íbamos mucho al cine de los Loncharich. El cine San Martín. Sí, el cine San Martín, que arriba tenía las butacas y el pullman, y en el medio del pullman tenía 2 palcos, el del jefe de base y el del gobernador. Sí, era así. Era así, qué sé yo. Pero, ¿cómo era para vos? Lo remarcás con una naturalidad. La hija del, en este caso gobernador, ¿el trato era distinto o eras una más? No, el trato no era distinto. No, porque vos pensás que... Pero es que además Ushuaia era muy chica, que no sé cuántos habitantes habría, 2, 3.000, más de 3.000 no creo. Entonces papá iba caminando de una oficina a la otra, nosotros íbamos caminando, no me iba a llevar un auto con chofer porque teníamos auto con chofer, pero era muy chico Ushuaia, terminaba prácticamente acá en el cementerio. Beba Duarte, yo iba a estudiar a su casa y vivía enfrente de lo de Olmo, allá cerca de la base. Era todo muy, muy familiar, muy familiar. Y en las recepciones, ¿participaron ustedes las que por su cargo él debía cumplir cuando llegaba alguna delegación, algunas autoridades? ¿Participaron ustedes de esa, como familia, de esas recepciones o era algo exclusivo del gobernador y su esposa? No participábamos. Porque vos pensás que tampoco había mucho alojamiento para los turistas importantes que vinieran. Entonces generalmente papá pedía prestada a la base, porque era base, no era área en esa época, era el comandante de base, la casa de huéspedes que tienen ellos, para alojarlos, porque estaban los hoteles en marcha, las hosterías en marcha, pero nosotros ni en la casa de gobierno antigua, la vieja casa, como le digo yo, ni en la casa verde teníamos lugar para alojar a nadie. Entonces esa gente se alojaba ahí, papá después los buscaba en el auto, los traía a almorzar a casa, los llevábamos a ver cómo se estaba construyendo el camino a la Pataya para hacer el Parque Nacional. Esa gente pasaba a ser como de la familia, porque llegaba a casa a lo mejor a la hora del té y no había nadie para servir el té y nosotros hacíamos el té. No era una cosa
de lujo, no, era una cosa muy sencilla. Esa casa que está ubicada en Roca y San Martín, donde está Casa de Gobierno. Hablanos un poco cómo surge esa casa, esas vivencias que tuviste ahí. Mira, esa casa era de rentas, funcionaba rentas ahí, por lo tanto sería de gobierno, calculo yo. Y nosotros estábamos en la casa antigua, abajo, y hacíamos, según papá, mucho lío, por ahí venía mi hermano, éramos 4 chicos, entre 15 y 6 años, entonces nos tirábamos por el pasamanos de la escalera, gritábamos, corríamos. Entonces papá dice, no, nos tenemos que mudar de esta casa porque esto no va más así, no puede ser. Entonces mi mamá fue y miró la casa de rentas, la casa verde, pintada de verde, porque se llama verde, y a mamá le gustó porque además era una casa bien simpática, tenía todo como una recepción abajo, tenía un living, tenía como un comedor, tenía como un antecomedor, cocina, y arriba tenía 3 dormitorios baños. Y muy bien, muy simpática la casa. Y mamá dice, justo, es lo que necesitamos. Papá se iba por atrás y bajaba por un sendero que había a la casa de gobierno. Él siguió con su despacho ahí, por supuesto, en la casa grande, ¿no? Y nosotros nos quedamos en la casa verde, que estaba sobre San Martín, o sea que era un poquito más, ¿cómo te digo? Maipú estaba muy pelado en esa época. En cambio San Martín era el centro y estaba enfrente, justo haciendo cruz, que todavía está, el bar de Buesas, que papá todos los días iba a la mañana a tomar una Coca-Cola, porque papá nunca tomó alcohol. Se iba a tomar una Coca-Cola con Don Buesas y Don Buesas le contaba, y estaban los parroquianos. Pero muy, muy, muy linda esa casa, yo creo que fue la más linda, la verde. Y la verde estaba en diagonal, sí, Buesas, y sobre la vereda enfrente ya estaba había estado un cine. Estaba haciendo algo Elstein, estaba haciendo algo pero no terminado, y enfrente había un terreno baldío. ¿Qué pasa con vos, tu vida, una vez que terminás los estudios? ¿Siguen acá un tiempo, después ya se van otra vez a Buenos Aires? Yo me fui en tercer año, en la mitad, porque esto al pertenecer, decíamos nosotros, el territorio, a Capital Federal, directamente al presidente, el régimen de colegios era como Capital Federal. Entonces yo cuando quería pedir pase, pedía pase y me iba a Buenos Aires a estar un poco allá. Y bueno, iba y venía de Buenos Aires, pero terminé 5º año acá. Cuando terminé 5º año acá, que fue en el 61, me fui a Buenos Aires a estudiar. Y empecé a estudiar decoración de interior, esas cosas, me puse de novia. Y ya al ponerme de novia, que medio que me quedé más allá. Y ese verano que siguió, el del 60, vino mi novio a visitarme, que era cadete de la Escuela Naval. Que ahí sí, le dije a papá, por favor, préstame un auto para que lo vaya a buscar a mi novio, a la escuela, al aeropuerto viejo. Entonces papá me dice, bueno, que vaya a Garrido. Tenía 2 autos, papá, un Impala negro y un Dodge Celeste muy así, con esas alas. Y entonces me dice, bueno, que vaya a Garrido en el Impala a buscarlo, porque mi marido además viajaba de uniforme, lo hacían viajar de uniforme. Y entonces lo va a buscar Garrido a la pista. Y dice, ¿y usted quién es? Viste que Garrido era muy especial. ¿Usted quién es? No era muy ceremonioso. Y soy el novio de Mechita. Ah, otro más. Imagínate lo que fue la llegada de mi novio, ya empezamos mal ahí. Empezamos mal. ¿Qué novio? Si yo no tenía tantos novios. En esa época eran festejantes, como decíamos nosotros. Bueno, algunos de acá, obviamente, del pueblo, ¿de dónde los iba a sacar? Pero bueno, así fue la llegada de mi novio. De inmediato nos vamos a la última pausa comercial. Ya volvemos. Estamos ubicados en lo que hoy es el Jardín Histórico. Este lugar, muy apreciado por los vecinos y por los turistas, fue una iniciativa de un vecino de nuestra ciudad, que es el doctor Adrián de Antueno, y él con su familia lo cuida año a año, rodeado de estas amapola poppy, ¿no? Así dice uno de sus carteles. Bueno, este jardín histórico pertenece también a lo que era la casa de gobierno y la casa del gobernador. Aquí también Mercedes Campos, lo recuerda Mechita, las tardes que pasaban en este lugar, un jardín que ella siempre visita. Vamos a cerrar entonces este bloque, ya esta última parte, con más recuerdos de Mechita Campos, de su padre, un verdadero visionario como lo fue Ernesto Campos.
Aprovechemos también este encuentro, Mechita, para hablar una vez más de Ernesto Campos, un hombre que es curioso, ¿no? Por cómo somos argentinos. De un hombre, todos los antiguos pobladores, todos hablan muy bien, que a veces es difícil conseguir eso. Creo que se ha caracterizado por el emprendimiento. Yo creo que Frondizi, cuando lo nombra, habrá pensado, basta, no me pides más cosas, porque es mucho durante el tiempo de su gobierno que hizo acá en la isla. Sí, la verdad que sí, era muy entusiasta. Él quería mucho Tierra del Fuego y de entrada dijo que Ushuaia era para el turismo y Río Grande para la industria. Y entonces, cuando vino acá, claro, él no soñaba venir acá, no se lo esperaba. Empezó a preguntar, a averiguar, y bueno, y no, los viejos pobladores en ese momento, los antiguos pobladores, eran como muy reacios a los cambios, porque, viste, se acostumbran a una cosa. Entonces papá decía, pero esto tiene que venir el turismo, y ellos le decían, pero no, ¿cómo? No vienen porque no hay hoteles. Bueno, tenemos que hacer hoteles, hagamos hoteles, hosterías, van a venir. Y empezó así, ya largó con el Albatros y largó con las 3 hosterías, que él mismo se paró y dijo, quiero una ahí, otra acá y la otra acá. Caiquén, Petrel y Alacuyo. Y el Parque Nacional. Entonces el Parque Nacional, que yo fui y le dije al presidente de Parques que haga el Parque Nacional ahí, pero le dije que me hiciera la hostería. Entonces ahí me ahorro una hostería. Pero se dio cuenta que no tenía tanto dinero tampoco, porque las regalías que le mandaban acá eran muy pocas, no tenía presupuesto el gobierno de acá. Entonces se fue a hablar con Frondizi le dice, bueno, papá le dice, yo quiero que las regalías de petróleo del norte me queden en la isla. Bueno, dice, vaya que se lo aprueben en el Senado. Yo se lo apruebo, pero tiene que ser con acuerdo del Senado. Y papá iba al Senado y todos veían, papá tenía 43 años cuando vino acá, lo veían tan entusiasta y con tantas cosas claras para hacer, que lo apoyaban todos. Él decía, a mí me apoya el comunista, me apoya el peronista, me apoya porque voy a proponer, y el mismo Frondizi le decía, lo que pasa es que Campos me trae soluciones, no problemas. ¿Cómo vamos a hacer 3 hosterías? No, porque una me lo va a hacer Parques Nacionales porque yo le doy el parque. Y voy a hacer esto y creo que el hotel, el de al lado del Albatros, el Automóvil Club. Claro, me lo va a hacer el Automóvil Club porque yo le dejo que se pongan ahí. Y bueno, iba consiguiendo siempre las soluciones. Bien, entonces estamos para ordenarlo. Emprendedor en lo turístico lo tuvo muy claro, se hacen las hosterías y se crea el Parque Nacional. Esto fue en 1965. No, 1960. Sí, una de las primeras cosas que se encaró, para lo cual hubo que abrir la ruta. Entonces se llegaba por senderos a caballo y punto. Claro, entonces, pero no, y si no hay plata para hacer la ruta no alcanza. Bueno, yo le voy a pedir al gobernador Paradelo de Santa Cruz, que es amigo mío, que me preste los zapadores pontoneros del ejército, que él los tiene ahí porque le hacen trabajos en Gallegos, en donde haya que hacer de Santa Cruz y demás. Y vinieron los zapadores pontoneros y abrieron el camino hasta La Pataya y abrieron el camino de la Ruta Cero. Esa es otra de la Ruta Cero, que conocemos hoy como Ruta J, también inaugurada por tu padre. Claro, porque él decía que había una senda, decía que Ushuaia tenía que tener otra ruta de salida, que no sea la Ruta 3, otra ruta más y que tenía que llegar a Harberton. Y bueno, y esas 2 rutas, pero vos vieras, casi todos los días él agarraba un auto, decía, vamos a ver qué están haciendo los muchachos en el camino a La Pataya. Y en casa se hacía una torta, porque no había dónde comprar una media luna, ya le decía yo ayer en la antigua casa que estuve, no había una panadería. Y entonces hacían una torta y le llevábamos a los muchachos que estaban abriendo, yo los veía con hacha o con no sé cuál era terrible, y pusieron el puente baile y una cantidad de cosas que ahora no sé, sería impensado. Y ahora se disfruta, digamos. Ahora se sigue disfrutando hace más de 50 años. El tema Malvinas también es un tema que estuvo muy relacionado con tu padre, de hecho lo ha visitado. ¿Qué obras llegó a hacer, a proponer en las Islas Malvinas? Bueno, eso fue después que papá dejó de ser gobernador en el 68, perdón. No, 58, 63. Claro, cuando termina Frondizi. Claro, termina Frondizi y se queda un año más con Guido, porque la gente de acá, del territorio,
juntan firmas y mandan telegramas a Buenos Aires a pedirle a Guido que lo nombre otra vez a papá para terminar su periodo, y lo nombran otra vez. Y después del 63 papá empieza a trabajar en YPF. ¿Por qué? Un hombre muy joven, vos pensás que tenía 50 años. Entonces empieza a trabajar en YPF y ahí es cuando se arma. Yo ya estaba casada, pero igual, imagínate que esto lo charlaba papá en casa. Ahí es cuando se arma la idea, junto con Cancillería, de hacer esa tentativa de acercamiento con los malvinenses, que fue en el año 70 y hasta que se declaró la guerra, 72, 73, hasta la guerra. Entonces, porque papá decía, tenemos que captarlos como que les conviene ser amigos nuestros. Y era la época que entonces papá, por YPF, fue a supervisar la planta de almacenaje de combustible, que le puso Antares, acá era Orión y Cruz del Sur. Dice, como está en el territorio, le pongo Antares. Claro, son las constelaciones. Y él estaba mucho con los chicos que venían a estudiar al continente, de Malvinas, que fueron a colegios ingleses, y después los argentinos, no ya el papá y no, pero le hicieron la Fuerza Aérea la pista de aviación, después se instaló el gas, Correo Argentino, un avión que iba todas las semanas del ADE, que salía de Comodoro, todas las semanas y sacaba enfermos, llevaba mercadería, le llevaba fruta. El acercamiento fue importante, muy importante, porque inauguraron la pista en el año 72, la pista y la planta de almacenaje, y ahí en las fotos que tenés vas a ver el hangar y las dos banderas, eso es impresionante. Bueno, y después de ahí de papá fue cuando empezaron a pedirle, a proponerle de acá de Tierra del Fuego, presentarse para diputado. Y ahí se presenta para diputado y gana, con Esther Fadul, los dos, papá por el MID, porque él decía yo quiero serle leal a Frondizi, porque le ofrecían de todos los partidos. Nosotros las hijas le decíamos, papá, por el partido que vos te pongas, vas a ganar, porque te votan a vos. La persona. Bien, esto en cuanto a todo el territorio de entonces, prácticamente la isla, también tuvo mucha participación en cuanto al crecimiento de Río Grande, lo que nos marca las anécdotas de ustedes y los libros, ¿no? Sí, Río Grande también. Papá cuando hizo el hospital de acá también creo que agrandó o arregló el de Río Grande, que estaban muy mal los dos, era muy chico. Y después cuando se instaló la Tennessee, que es una empresa americana de petróleo, él fue a firmar los contratos en persona, y la Tennessee le dio un impulso a Río Grande tremendo, porque la Tennessee vino con gente, con maquinarias, con gimnasio, tenía unas especies de casas rodantes enormes, o sea, le dio un buen impulso a Río Grande. Y hoteles, se hizo el Hotel Yaganes en Río Grande. Y bueno, no sé cuántas cosas más, el pavimento, la luz a mercurio, que papá decía parece Río de Janeiro de noche. Y volviendo ya y para ir cerrando, acá no olvidemos también que propuso y se acepta la creación de la primera emisora radial de Tierra del Fuego. Esa fue muy importante porque, claro, Radio Nacional, él decía, no se escucha radio acá y no se escucha radio en Malvinas. Entonces él, apoyado por los locos de la azotea, que eran muy amigos de papá, sobre todo Pepe Guerrico, lo ayudaron a que acá se pudiera crear Radio Nacional, que se creó en el año 61, el día del cumpleaños de Piedrabuena. Papá tenía profunda admiración por Piedrabuena, 10 de agosto. Y bueno, y funcionó en la antigua casa del gobernador por primera vez, y bueno, eso ya es historia, ya es conocida. ¿Y cuáles son los sentimientos tuyos, las sensaciones cada vez que venís o dejás Ushuaia, ya una mujer con hijos, con nietos? ¿Qué es lo que te sigue atrayendo de este lugar? Bueno, a mí Ushuaia me atrae mucho porque soy fueguina y realmente lo siento. Papá tenía un enorme orgullo de tener una hija fueguina. Él de todo el mundo le decía, fulana, mengana, esta fueguina. Tenía mucho orgullo y yo también lo siento así. Además me encuentro con una cantidad de amigos acá y de gente que mi marido otro día se reía cuando llamaste vos a Buenos Aires,
Digo, viejo, voy a hacer una entrevista, qué sé yo. Y él se reía, dice, ¿vos vas a seguir yendo? Y sí, le digo, voy a seguir yendo hasta que pueda. Después vendré con un nieto o con un hijo. Tengo una nieta fueguina. Y estoy queriendo pasarle un poco la posta y todavía me mira medio torcido porque tiene 19 años, ¿viste? Pero el otro día yo le mandaba fotos. ¿Qué flor es esa? Una amapola, le digo, Merceditas. Se llama Merceditas también. Y entonces yo me siento muy bien porque me voy a Tantesara y encuentro amigos. Viste, voy a Harvard y me encuentro con Tommy, que nos conocimos de chicos, porque Tommy Goodall tiene 10 años más que yo. Y fue muy gracioso, el papá los conocía a los padres, pero mamá hizo una comida en la Casa Verde, invitó a Tommy a los Goodall, a Clarita, y lo invita a Tommy y Adrián. Y cuando vinieron Tommy y Adrián, mamá, como éramos muchos, había hecho mesa de chicos y mesa de grandes. Y en la mesa de chicos estaban Tommy y Adrián. Y entonces por ahí mamá viene y dice, chicos, ¿están muy bien atendidos? Sí, estamos bien. ¿Cuántos años tienen? 24, le dijo Tommy. Y claro, me lleva 10 años, pero tenían esa cara de bebés, viste, rubios, muy gracioso. Y quedamos muy amigos toda la vida. Una cosa característica es y ya pasando a otro y para cerrar, el famoso jardín de la Casa de Gobierno que sigue tan bello como en tu época, ¿no? Ese jardín hermoso de la calle Maipú y la Serra. Sí, ese sigue lindísimo, lo cuidaba Sotito en nuestra época, que tenía frutillas, amapolas, y ahora gracias al cielo lo tiene Adrián, que lo controla, Adrián de Antueno. Y sí, yo voy ahí, me tengo que sacar fotos, tengo que venir acá, tengo que sacar fotos. Yo me siento realmente muy cómoda, y bueno, los antiguos pobladores que nunca, nadie jamás me ha dicho algo feo, malo de papá, al contrario. Bueno, Mercedes Margarita Campos Mechita, muchas gracias. De nada, y un cariño para todos, a los antiguos pobladores y a los nuevos, para que se vayan enterando de la historia de Ushuaia, porque esto ya forma parte de la historia. Mercedes Gamboa fue la esposa de Ernesto Campos. Ella en su momento escribió un libro, Un pionero de la Tierra del Fuego, Mi vida junto a un soñador. Aquí está sintetizada toda la obra de Ernesto Campos, está acompañado por numerosas fotografías y un relato ameno, sencillo, que nos permite conocer a este gran hombre que es recordado por muchos pobladores. Bueno, con esta recomendación, Un pionero de la Tierra del Fuego, Mi vida junto a un soñador, de Mercedes Gamboa de Campos, ponemos punto final a esta edición de Los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.